Hola a todos y bienvenidos a la segunda temporada de su podcast de mediación de arte, Encuentro Arte para Todos. El día de hoy vamos a platicar sobre una de las artistas, de nuestras artistas favoritas, de nuestras pintoras más queridas, que además el día de hoy tiene una exposición individual en el Museo de Arte Moderno, que por supuesto los invitamos a visitar. Y pues bueno, empiezo comentándoles que esta es una artista mexicana, pero nacida en España. Y justamente de esto nos va a hablar Vero, nos va a introducir un poquito en el tema y nos va a hablar un poco de su biografía. Bienvenida, Vero. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo quisiera hablar de Remedios Varo como una buscadora vagabunda, dibujante, una buscadora incansable, gran literaria. Era una gran lectora y buscaba el desarrollo humano, el desarrollo físico y también combinado con lo esotérico, con lo espiritual, pues la magia que les rondaba a ella y a Leonora Carrington y a todo su grupo, pues bueno, es algo de lo que definitivamente se tiene que hablar con Remedios Varo. Ella, para que se den una idea y en contexto, ella nació el 16 de diciembre de 1908 en España, en una ciudad que se llamaba Angles. Ajá, y bueno, es hija de un ingeniero hidráulico y este ingeniero, pues, entiendo que vagaba mucho por diferentes lugares no sé si de España, de Europa, porque haciendo sus proyectos, entonces ella tuvo una vida así muy errante y esto le marca muchísimo su obra, así como que después, bueno, él enseña a dibujar de manera arquitectónica y bueno, finalmente termina estudiando en la Academia de Madrid de San Fernando, y para que se den una idea, pues es donde estudió Dalí. Y lo expulsaron y lo expulsaron. Y pues bueno, viene a México huyendo de la Guerra Civil Española, ellos eran republicanos, y aquí encuentra como un semillero creativo de prácticas con diferentes artistas exiliados, y tienen prácticas surrealistas, porque entra como el segundo apogeo del surrealismo. Tienen encuentros con Breton y pues bueno, muchas prácticas surrealistas como la de calcomanía, que bueno, ya vamos a hablar de su obra, y pues su vida gira en torno a lo que lee, a una búsqueda interior, desde una práctica chamana, hasta un gran libro científico o del universo, como teorías de Gurdjieff, o que después también les pondremos más ficha bibliográfica para que vean de qué se trata. Y pues bueno, fue un personaje súper protagonista. Y esto, pues ahora sí que los artistas no podemos pintar o hacer arte de lo que no somos, ¿verdad? Entonces ella, pues su obra tiene como un personaje que se transmuta, que se transforma, y tenía y algo muy particular de ella es que escribía sus sueños en un papel, ¿no? Nos contaba, recuerdo que una curadora que es experta, Marisol Argüelles de Remedios Varo, y nos contaba que, pues bueno, y vimos las cartas, ¿no? Que ella escribía sus sueños, y luego lo plasmaba en imágenes. Entonces, pues bueno, además bienvenidas. Estos libros son divertidísimos porque a mí en alguna ocasión me tocó ver estas recetas que Remedios armaba para, por ejemplo, en este caso, tener sueños eróticos. Claro. Entonces eran así como 2 cucharadas de nubes, 3 cucharadas de avena, 3 plumitas de gallo, ¿no? Un calzón un calzón usado, ajá, ¿no? Cosas así, que era como ella formulaba y iba desarrollando sus cuadernos, y cómo también practicaba esta parte de la automatización, ¿no? De la escritura automatizada, muy propia del psicoanálisis y del surrealismo, ¿no? Pues sí, ahora sí que vamos a platicar de su obra durante todo el podcast, y pues bienvenidos a esta nueva temporada, y bienvenidas a todas, y pues adelante, Oyuki, ¿qué nos platicas? Pues miren, con esta introducción que nos dio Vero, también a veces nos cuesta mucho entender la obra de Remedios, porque es una obra compleja, porque es una obra que más que el surrealismo, yo creo que representa una síntesis de todo lo que nos dijo Vero, o sea, todo lo que leía Remedios. Es un mundo, es un universo per se,
Y también hay que entender pues de dónde viene Remedios, ¿no? O sea, también o sea, huía de la guerra. Por ahí hay un episodio que casi no se habla, pero en alguna ocasión Walter lo mencionó, que ella terminó en prisión junto con Benjamin, allá en Europa, bueno, en Francia, y pues son cosas que finalmente te marcan, ¿no? O sea, a lo mejor... Y que no vuelve a decir una sola palabra, de ¿no? eso, o sea, cuando uno no habla de algo es porque... No, tal vez en sus obras, cuando vemos todos estos espacios cerrados, pues muy probablemente tal vez es Remedios hablando pictóricamente de esas experiencias que son fuertes, ¿no? Y que tal vez no, pues sí, que tal vez no son tan fáciles de comentar. Y siempre también llaman mucho la atención sus matrimonios, ¿no? Porque también se casó varias veces, o sea, a los 19 años con Gerardo Lizárraga para huir un poco de su hogar, de todo esto que no le gustaba. Luego se casa aquí en México con Benjamín Peret, de hecho se casan por el civil en Cholula. Y ella, pues este matrimonio fue básicamente para conseguir un permiso para viajar por América. Entonces, en cuanto se lo dan, ella y Benjamín destruyen el acta de matrimonio y era como, bye, ¿no? Porque, dato curioso, antes las mujeres no podían viajar solas, a menos que fueran acompañadas de su tutor o que tuvieran el famoso permiso. Claro, y en realidad su obra pues es súper autobiográfica, porque este barco en el que viajan, también hay una obra de ese barco muy pequeña, en donde ella dibuja y pinta ese barco en el que llegaron. Sí, porque también fueron muchos, bueno, o sea, no fueron tantos, pero o sea, ese viaje también que hace a Venezuela, que la marca también, o sea, es una etapa muy importante en su obra, con su hermano. Sí, creo que esa fue la última vez como que vieron a su mamá, ¿no? Sí, también, que viajaron, ¿no? Que viajaron juntos, se van a Venezuela. Y finalmente este viaje también a ella le ayuda a decidir que donde quiere quedarse es en México. Claro, pero sí ahí yo creo que tiene este contacto con el... Que todos los artistas de repente tienen, o nos hemos fijado, esta característica en común, en donde ellos están observando las obras de los grandes maestros y desarrollando su propio concepto, ¿no? Claro. O su propia interpretación, y pues sí lo hace muy bien con el Bayer, ¿no? En este proyecto de las enfermedades que se los super recomendamos que pueden... Sí, les vamos a ir pasando imágenes, porque este proyecto que ella hace, pues obviamente de algo tenían que vivir. Y en esa parte, la parte comercial, digamos, del trabajo de Remedios, pues es una cosa muy interesante. Hay un catálogo que tiene Bayer y mencionan cómo le empiezan a pedir estas cosas y le piden que sea muy fina y muy, ¿cómo se dice? Sutil. Sí, muy sutil respecto a ciertos medicamentos y enfermedades, ¿no? Y lo hace ella pues muy a su manera. Y es una cosa muy elegante. De hecho, hay una obra que tiene como un corset que es comparada con la de la Valquiria, una obra de Frida Kahlo, ¿no? Sí. También. Sí. Está muy interesante, la verdad es que de hablar de remedios podríamos tener muchísimos programas porque hay muchísimo de dónde. Y en esta exposición, pues tenemos un montón de obra, tenemos un montón de bocetos, tenemos un montón de obra pequeña sobre todo, también cuadernillos, unas diapositivas increíbles que al menos a mí no me había tocado ver. Creo que es de lo que yo más disfruté. Sí, y creo que es interesante, o sea, que les contemos por qué es que esta obra de Remedios solo se ve, o casi siempre se ve nada más en el Museo de Arte Moderno, porque hay mucha gente que viene de viaje a México y busca obra de Remedios, pero no la encuentran en muchos museos, ¿no? Entonces, bueno, finalmente el Museo de Arte Moderno pues la tiene en su acervo, ya que Walter Gruen, su última pareja, que es gracias a él que Remedios se dedica a la pintura de lleno, donan en el 2002 su archivo y 38 piezas, dentro de ellas unos bocetos y óleos y guaches. Entonces el museo se queda como custodio. Tiempo después hay como un litigio por ahí. Finalmente pues el INBA y Bellas Artes ganan el litigio y bueno, pues se quedan y se declaran obra patrimonial. O sea, esta obra de Remedios, al menos estas 39 piezas ya, forman parte del patrimonio de México. Entonces, que es algo muy bonito, ¿no? Porque básicamente, así como dijo Vero, México fue semillero de muchos artistas de aquella época que hicieron cosas geniales. Aquí
no solo ella, sino muchos también Pues extranjeros, sí, como ¿no? fue el segundo auge de un surrealismo pues muy mexicano, muy local, Ujú. ¿no? Sí, y además fue producto de una serie de sincretismos, ¿no? Entre toda esta vertiente del psicoanálisis, otra vez, con el surrealismo, con todas las experiencias terribles de la guerra, ¿no? Y Ujú. todas además las influencias que encontraron en México, como la cultura, todo lo el prehispánico, chamanismo, todo eso, ¿no? ajá, todas las creencias y todo el ocultismo. Pero aparte les tocó una época pues que era un semillero creativo de las grandes personalidades de la literatura Sí. y de pintura, ¿no? O sea, Bueno, realmente, fotografía también, sí, ¿no? de Todos ese fotografía, grupo de sí. amiguitos eran, o sea, imagínense nomás que amiguitos, era Leonora Carrington, estaba Katy Horna, José Horna. estaba Gunther Gerzo, Wolfgang Palen, Alice Rajón, o sea, no cualquiera. Pero todos ellos tenían contacto con Octavio Paz, con estos grandes Claro. escritores. Con También. André Breton. Ajá, y críticos de ensayistas, Ujú. Jodorowsky, o sea, Sí. todos ellos tenían prácticas creativas y prácticas de literatura para desarrollar, digamos, para llevar como en cuarta dimensión la personalidad, Ujú. ¿no? Como un desarrollo interior muy profundo. Y de ahí es donde venía el semillero creativo, ¿no? Claro. O sea, de que entre ellos también, pues un poco porque no contaban con muchos fondos, o sea, mucho dinero para realizar la obra, pues entre ellos hacían obras, o sea, de 2, 3 artistas desarrollaban una escultura Ujú. o una misma pintura, ¿no? Claro. Entonces la misma pintura la podemos ver en esos diferentes artistas al mismo tiempo y ver cada uno su interpretación súper personal. Sí, como dices, es como muy afortunada esta mezcolanza de estos grandes artistas que además terminaron aquí en México de manera como circunstancial, porque la misma Remedios primero intentó entrar a Estados Unidos y no lo logró. Entonces se vino a México y ya en México, gracias a que Lázaro Cárdenas tuvo a bien, ¿no? Tener como esta apertura para recibir a todos los refugiados y a toda la gente que huía de la guerra en ese momento, les dio entonces un espacio seguro y aquí encontraron una casa, una cultura que los acogió, un lugar en donde se pudieron desarrollar y en donde pudieron tener este desarrollo y esta trayectoria, ¿no? Que al final los hizo esos grandes. Sí, esos grandes artistas. Miren que lo curioso de esta exposición que se encuentra ahorita en el MAM es que predominan sobre todo los bocetos. Hay más bocetos que pinturas al óleo, por decirlo de alguna manera, pero esto también es como un gran acierto porque este proceso creativo de Remedios no lo habíamos visto. Habíamos visto poquitos bocetos en varias exposiciones, pero siempre te queda la duda de cómo es que un artista llega a conceptualizar estas grandes piezas, ¿no? ¿Cómo es su proceso? ¿no? Y claro, ella tenía esa característica, que cada obra de la que hizo tiene un boceto, tiene un boceto igualito, intacto. Sí. Entonces, el único Terminado. boceto que no estuvo terminado fue cuando muere su esposo, el de la es música un de cuadro bosque. que nunca realizó, ¿no? Sí, uno que le iba a regalar a Walter. Ajá. Y fíjense que también esta parte, estos bocetos, o sea, esta segunda, digamos, ola, es porque al morir Ana Alejandra Varsoviano, que fue la siguiente esposa de Walter Gruen, se queda en su testamento que el MAM siga siendo el custodio, digamos, de todo este archivo. Y dentro de este archivo, bueno, pues vienen muchas cartas, diarios, ella escribía muchos diarios, pero bueno, son estos bocetos que vemos ahorita en la exhibición, junto con otras piezas personales de Remedios, como piedritas, varias cosas que ella coleccionaba, y es muy importante ver cómo hay estudios hasta para los pies. ¿No? Es que además es buenísima, o sea, sus manos y sus pies son una delicia. O sea, y ahí también podemos ver el nivel de dominio y de técnica que tiene Remedios y cómo es que era una gran dibujante. Sí. Porque impresionante. Recuerdo haber, no sé, escuchado que ella escribió que cuando aprendió a dibujar en la Academia de San Fernando era que la ponían a hacer 50 veces una misma silla hasta que la silla quedara perfecta, ¿no? O sea, esa era también como parte como de la academia, ¿no? De la formación de los artistas. Pues es que se le... Y el talento. Sí, o sea, tenía talento, tenía la escuela, o sea, arquitectónica, ¿no? De diseño de su papá, más la también. Escuela. Sí, la academia. O sea, y sí se ve, sí se nota, es de verdad.
Sí, es una maestría en... Y la dedicación que le da a cada espacios, una de las ¿no? piezas. También, o sea, no me imagino el tiempo que le dedicó a cada uno de los bocetos. Me refiero a su obra así como, puede ser ahora que estamos con tanta tecnología, como un zoom, ¿no? O sea, o una pantalla que tú mueves y que tiene diferentes planos y que puede ser inclinada o para abajo o para arriba, y así es como funciona su obra, ¿no? Y es algo muy espectacular porque ves como el suelo, pues de repente, como el tío Chueco, Se levanta, se sí. levanta, o al revés, o las caras se vuelven silla, o las sillas se vuelven pared, ¿no? Y de repente también estaba observando en la obra de Remedios que tiene una sensación de soledad, pero de compañía, ¿no? O sea, de que, porque siempre está este personaje, siempre presente, pero siempre nunca solo, siempre observado, siempre lleno ahí. lleno de personajes. Y esto es algo muy particular en la obra de Remedios, porque qué pensamiento ha de haber tenido ella como para siempre sentirse observada por todos y darle su espacio, su momento y su vida a cada cosa que le rodeaba. No sé, como que no es una cosa, no es un micrófono que está enfrente, sino el micrófono tiene vida, está presente, me está observando y está teniendo una vida delante de mí. Sí, era una maestra para animar las cosas inanimadas, ¿no? Pero también, yo no sé cómo lo ven ustedes, o sea, siendo esta mujer tan estudiada en varias materias y en varios aspectos, yo veo mucho en sus obras, hay cosas de física cuántica que ahorita se están comprobando, ¿no? Tiene varias piezas ahí en donde están como universos paralelos o líneas de tiempo diferentes y vean cómo, además cómo logra sintetizarlo, porque su obra para mí siempre es como esta síntesis de todo, ¿no? Porque une como lo místico, es que también, la ciencia. Fíjate que como en el año de 1936, ella cuando estaba con este grupo de artistas, con este grupo de artistas, ella perteneció a un grupo que les llamaban el grupo foniatra, no sé si, ¿no? Sí. En donde ahí ellos se cuestionaban el arte con la metafísica, la física, la razón, y querían romper la razón. O sea, de ahí viene todo este pensamiento de mezcla entre lo científico y lo que no existe, ¿no? Y súper contradictorio, ¿no? Todo. O sea, vemos cómo, por ejemplo, tiene obra en donde pone a un personaje que tiene su especie como de casita, ¿no? No sé si ubican esta obra, en donde tiene su florecita, su gatito. El vagabundo. El vagabundo, exactamente. ¿No? Y tiene todo lo que necesita y pareciera que eso le da de una libertad ilimitada y resulta que no es libre. Ella lo escribe, ¿no? Que ni siquiera es libre ese personaje. Pero es que ¿quién es libre? Bueno, ¿no? Eso ya es. Bueno, tú filósofa, bueno. No, pero finalmente, o sea, podemos ver en la exposición hay dos obras que Walter alcanza a comprar en Europa de Remedios, de su etapa como surrealista, que es la de los títeres vegetales y las almas de la montaña, que se llama. Y podemos ver ahí cómo todavía se estaba formando esta Remedios que ya conocimos muchos años después, ¿no? Pero ves los tintes, porque esas sí tienen el tinte más surrealista, sí. ¿no? No como es de experimentación. Claro, sí, o sea, no es su sello, y que también hay que mencionar que es curioso de lo de las firmas, sí, ¿no? O sea, que la firmaba diferente si regalaba una pieza, si era un trabajo comercial. Si era un trabajo comercial, lo firmaba códigos, como, ¿no? Uranga. Su trabajo era R. Varo, ¿no? O si las regalaba, las dedicaba, pues ya finalmente ponía. Y bueno, y por qué no cuenta la leyenda que hacía sus falsificaciones de Chirico, claro, para sobrevivir, ¿verdad? Para sobrevivir. Y eso, bueno, hay mucho de... Sí, y se puede ver eso, también la influencia de estos trabajos que hacía copiando, ¿no? Claro. O falsificando, porque ves las perspectivas a veces en sus piezas, como son, ¿no? Casi infinitas, que te pierdes en ese punto de fuga hasta el fondo, aunque ella lo meta en un personaje, o sea, lo meta en el pecho a alguien, o en una torre, ¿no? Porque también su arquitectura es bastante
bastante especial. Renacentista, podría decirse, ¿no? O sea, o estos gótica edificios también, ¿no? Porque gótica, es que es una mezcla, ¿no? sí, ajá. Pues sí, por estos edificios, y bueno, es que sí, otra cosa y otro punto es que el lugar de donde ella venía, habían ciertos edificios que ella como que toma, ¿no? La estructura, y de ahí si revisas el lugar donde ella nació, vas a ver mucho de la arquitectura de sus pinturas, ¿no? De sus cuartos cerrados con ruedas, ¿no? Por eso yo digo que es muy autobiográfica su obra. Totalmente. O sea, puedes seguir sin problema su vida durante, de principio a fin, o sea, hasta el último dibujo de la última obra de Walter, ¿no? Sí, y además si observan siempre sus personajes, o sea, esos ojos, la nariz, la boca, son muy parecidos a ella, todos. Sí, Así es sean uno andróginos, mimetizado, ¿no? Ajá. ¿no? Sí, es uno como camaleón, ¿no? Sí. Con todo lo que les ponía, podría ser yo creo que sí, el mismo personaje. Pero, ¿no te parece que estático? Sí. O sea, como si no pensara, solo recibiendo conocimiento. O sea, no es un personaje que se le vea como curioso, o que digas, no, pues, ay, no, es un personaje sabio. No tienen cara de sabios, tienen cara de, yo escucho, tú me dices y yo escucho. Sí, es como algo neutral, ¿no? Ajá, como una absorción constante de conocimiento y de todo lo que hay, y no de conocimiento tampoco, conocimiento no me refiero a las letras ni a los libros, sino conocimiento de energía. Claro. O sea, de todo receptivo. Entonces, como sabiduría. Sabiduría. Sí, yo siempre he tenido la teoría, ella creía mucho en muchas cosas referentes a la alquimia en su obra, pero finalmente, o sea, la alquimia era como transmutar estos metales que no eran puros en oro, que era el metal más puro, o que es el metal más puro conocido, al menos hasta ahorita. Pero finalmente este proceso alquímico siempre era la transmutación del ser per se. O sea, no era de lo externo, sino de adentro hacia afuera para poder transmutar. Y entonces cuando estás en ese grado de que ya entendí el cosmos, ya entendí el universo, sí es como algo muy neutral, ¿no? Así como están sus personajes. Claro. Recuerdo que en la obra del flautista, el corazón, no me acuerdo qué parte del cuerpo, conecta con el cosmos. Ajá, con el cosmos. Sí. Tiene como un rayo que conecta con el cosmos, y recuerdo que en alguna exposición que di alguna mediación, alguien me dijo que lo que pasaba es que no sé, en los dioses o así, cada organismo del cuerpo estaba conectado con una estrella, o con una... Sí, o constelación. Constelación, o sea, que si el riñón con la constelación del no sé qué, o sea, entonces ella tenía esa conexión con el cosmos y lo terrenal, ¿no? Es que unificaba todo, ¿no? O sea, todas estas creencias, toda la astrología, la magia y la música. Es que finalmente, ¿qué decía Tesla? O sea, que si quieres entender el universo hay que entenderlo en términos de vibración y frecuencia. Y eso lo vemos en su obra, ¿no? O sea, ¿qué es finalmente la música? Eso. Sí, hay obra donde tiene unos destellos que surgen de estas... de estos procesos que se hacen de pintura, de frottage, en donde parece que explota, ¿no? Que explota eso que está haciendo en la pintura, y es una explosión de energía que de veras te mueve, ¿no? Y te deslumbra. Pues con esto vamos a cerrar. Espero que los dejemos picadísimos y que de verdad vengan a ver la exposición al MAM. Les recuerdo que va a estar hasta el mes de mayo. Está abierto a todo público. Esperamos verlos por ahí y esperamos también tenerlos en nuestro próximo encuentro. Chicas, gracias por otro maravilloso encuentro. Gracias. Hasta la próxima. Bye.